Era insistente, sincero y creíble. Transgredió los límites, reclamó lo que le correspondía en el espacio público. Salía a la calle con su denuncia y le resbalaban las descalificaciones con las que sus adversarios pretendían neutralizarlo. Goyo decía la verdad en voz alta, y vosotros lo sabéis mejor que yo. Aquí hay muchos que pueden tolerar un murmullo, pero nunca una verdad elemental proclamada en la plaza pública. Una verdad que repelía el desaliento y que vio en la aparente soledad de sus posiciones el precio inevitable, pero siempre transitorio, que a veces exige la razón. ¿Os imagináis qué respondería Gregorio si después de las 2 nuevas víctimas del atentado de Barajas le dijeran que se había quedado solo? Pues bien, Gregorio Ordóñez nos acompaña en eso que llaman nuestra soledad a todos los que más allá de las siglas, desde posiciones ideológicamente distantes, con trayectorias políticas y personales muy diversas, creemos que la derrota es el único final aceptable para el terrorismo. Y no hay un ápice de razón que tengamos que reconocer en la trayectoria, en las motivaciones o en los objetivos de una banda terrorista. No hay contextos en los que haya que diluir, situar o comprender sus crímenes. No hay ninguna legitimidad de consolación que debamos reconocer ni explícita ni implícitamente. No hay ningún sistema que debamos tejer a medida de lo que los terroristas y sus cómplices estén dispuestos a hacer, sino asegurar que se someten a la ley, al juicio de los tribunales y al imperativo de reparación de sus víctimas. Y en todo esto, hasta hace no mucho tiempo, había un acuerdo amplio y razonable, bien articulado en un pacto de Estado, que yo, que ya se sabe que soy un intransigente, acepté negociar con el entonces líder de la oposición. Firmamos ese pacto cuando quedó claro que además de estar juntos en el rechazo al terrorismo, íbamos a adoptar medidas concretas y tangibles que pusieran en práctica el compromiso de derrotar la estrategia terrorista, de negar precio político alguno y de asegurar los derechos y libertades de todos en el marco de la Constitución y del Estatuto. Impulsé la ley de partidos, la ley que puso a Batasuna fuera de la ley. Y eso se negoció con la oposición. Impulsé la ley que por fin hacía que los terroristas cumplieran íntegras sus condenas. ETA Batasuna quedó identificada en la Unión Europea y en Estados Unidos como las organizaciones terroristas que son. Y ahora andan algunos rebuscando frases mías pronunciadas tras el final de la tregua de 1999. Creo que dije que haría todo lo posible para buscar los caminos que nos conduzcan a una paz definitiva. Y eso es justamente lo que hice. Fue justamente esa política, la de la ilegalización de Batasuna y la del cumplimiento total y efectivo de las penas, la que sabía que nos conduciría a la paz definitiva. Casi llegamos a comprobarlo. Faltó muy poco tiempo. Yo recuerdo que hace 2 años en este mismo salón, al cumplirse 10 años del asesinato de Gregorio, yo preguntaba por qué se estaba cambiando la política que estaba a punto de acabar con la banda terrorista. ¿Por qué se abandonaba una política que estaba funcionando? Y llevamos 2 años sin recibir respuesta. El gobierno que yo presidía tenía mayoría absoluta y una idea clara de lo que teníamos que hacer.
Pero también teníamos una idea igualmente precisa de cómo debíamos hacerlo. Y eso incluía al Partido Socialista. Yo estaba firmemente convencido de que con ello dábamos credibilidad a la política antiterrorista, mandábamos un mensaje inequívoco a ETA y respondíamos a lo que la sociedad española mayoritariamente pedía. Pero cuanto más se defienden los mejores instrumentos de nuestra convivencia, más ciega es la descalificación que se sufre. Y no es la primera vez que ocurre. Defender la transición, el pacto constitucional, los estatutos que operaron la transformación del Estado y ahora defender el pacto antiterrorista es convertirse en objeto de la fobia de todos los que creen que el secreto para continuar en el poder radica en deconstruir, en vaciar, en desarticular el armazón de nuestra convivencia pacífica y en libertad. Todos esos supuestos que habían quedado incorporados al consenso contra ETA de los dos únicos partidos de gobierno vuelven a enterrarse. Y si a pesar de todo esos principios se entierran, se habrá enterrado la esperanza. Lo repito, si esos principios son enterrados, enterraremos la esperanza. O para ser precisos, enterraremos por mucho tiempo la esperanza de acabar con lo que el terrorismo es y lo que el terrorismo ha sido. Es decir, la esperanza de acabar con la estructura criminal que vuelve a matar y la esperanza de cerrar el paso a cualquier intento de legitimación de su trayectoria criminal. ¿Y todo esto para qué? ¿Para que el Gobierno y el Partido Socialista vuelvan a entenderse con los que no han querido ni quieren la derrota de ETA? ¿Todo esto para qué? ¿Para volver a entenderse con los que pactaron con ETA en Estella echarles de la vida pública en el País Vasco? ¿Para volver a entenderse con los que se han opuesto y se oponen a todos y cada uno de los instrumentos más eficaces del Estado de Derecho contra el terrorismo? ¿Para volver a entenderse con los que deslegitiman precisamente al Estado que tiene que asegurar la libertad de sus ciudadanos? ¿Todo esto para qué? ¿Para volver a entenderse con los que dicen querer la paz, pero alimentan su poder y su libertad excluyente con la falta de libertad de sus conciudadanos? Desgraciadamente, en nuestro país se ha convertido en un principio de gobierno que lo que funciona bien es, cuando menos, sospechoso y casi siempre prescindible. La levedad y el radicalismo llevados al boletín oficial del Estado, primero, destruyen acuerdos, instituciones, leyes y marcos de organización que han demostrado eficacia y capacidad de concitar adhesión. Y luego los sustituyen por sucedáneos que solo se justifican dentro de un proyecto sectario y excluyente. Por eso, un pacto de Estado, el pacto por las libertades, un acuerdo de objetivos ambiciosos, comprometido con la derrota de ETA, un acuerdo eficaz y comprobado, va a ser sustituido por un supuesto consenso de mínimos. Y lo peor de ese consenso de mínimos no es que no vaya a tener ninguna eficacia operativa, que no la va a tener. Lo peor tampoco es que vaya a tener muchísimo menos apoyos que el Pacto por las Libertades. Lo peor es que el objetivo de ese pacto de mínimos ya no será la derrota de ETA, sino cómo se mantiene a prueba de bombas un proceso que reafirmará a la banda en la idea de que matar y negociar son dos ingredientes que entran en la misma receta.